A nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, les damos la bienvenida a este recorrido que vamos a hacer esta tarde por algunas de las ciudades que forjaron Francia, ahora en la región de Borgoña, hasta llegar a la ciudad de Toulouse. No vamos a ver todos los pueblos que hay en ruta porque son muchísimos. Hay una cantidad de aldeas con iglesias románicas, con callejones maravillosos. Y bueno, pues no se puede hacer, como les decía la semana pasada, en un viaje todos los viajes. Hay que ser un poco, no nos queda de otra, ¿no? Tenemos que ser selectivos, pues ni viviendo allá se podrían ver todos los pueblos que valen la pena. Hace muchos años tuve eh, la suerte, la fortuna de ser invitado por Air France a una reunión que hubo en Dijon, en la ciudad de Dijon. No era una reunión, era un congreso, pero con talleres y con eh, mesas redondas donde se presentaban las ciudades turísticas de Francia, algunas de las ciudades turísticas de Francia, y tuvimos la oportunidad de hacer paseos. Y yo aproveché para quedarme una semana más en toda esa región y tengo un recuerdo muy profundo, muy bello de todo lo que es la región de Borgoña. Ahí palpé otra faceta que yo entonces desconocía de Francia, que era su parte, el lado campesino de Francia. Me di cuenta de que este país, a pesar de tener una de las ciudades más bellas, más cosmopolitas del mundo, que se la ha calificado que París podría ser la capital del mundo. París, Londres, Nueva York, son de estas ciudades casi universales, ¿no? Pero el país, Francia, todavía tiene un aspecto muy campesino, más que otras naciones de Europa. Sale uno a la provincia francesa y es otro el carácter. La gente es normalmente mucho más hospitalaria, no necesariamente más sonriente. Muchos son secos, otros son exuberantes, gritones, como los provenzales, pero hay un lado muy campesino en el pueblo francés. Es un pueblo muy apegado a su tierra, más que, pues, que la mayoría de los europeos. La gran mayoría de los europeos tienen todavía esa fibra de viajeros, de emigrantes. Por ejemplo, los españoles han sido muy importantes en la inmigración a diferentes partes. Por algo poblaron todo lo que es la América Latina. No se diga del pueblo inglés. Los italianos, por ejemplo, gran parte de la sangre argentina viene de Italia. En fin, los alemanes en Chile, en Alemania, en Argentina también, pero el francés es muy apegado a su tierra, muy apegado a sus viñedos, a sus costumbres, a su ganado, y aman con, una, con un fervor celta a sus campos, a sus ranchos, a sus uvas, a sus quesos, no se diga a sus vinos y a su gastronomía. Y eso yo, bueno, lo había leído, pero lo pude comprobar en aquella estancia en la Borgoña y en el Lionesado, en el corazón de Francia, lejos de París, cuya cantidad de cultura y belleza pues nos encandila. Es como este vitral que estamos viendo, que es hipnótico
la provincia tiene otro sabor y ahí podemos palpar lo que es la Francia profunda. Vamos a iniciar nuestro trayecto, perdón la desviación. Bueno, miren, eh, caray, aquí estaban marcadas algunas de las ciudades. Bueno, miren, esto que vemos aquí se llama la isla de Francia, Île-de-France, y aquí en el centro está París. París, que es ¿qué les puedo decir? Es una municipalidad separada de lo que es Île-de-France. Todo esto es la región de Champagne, Alsacia, Lorena, y todo esto es parte del macizo central. Y aquí está la Borgoña, lo que le llaman el Franco Condado, esta parte, todo esto es la Borgoña. Y aquí empieza el leonesado, aquí está León, y esta es la Borgoña. La Borgoña alega que de ahí son los mejores vinos de Francia. Esto también lo discuten acá, en la región de Burdeos, y también lo discuten en algunas regiones del Valle del Loira, pero el vino de Borgoña indiscutiblemente es uno de los grandes vinos franceses. En la región de Lyon está también lo que es la región de Beaujolais, que es donde se produce el vino Beaujolais, que aunque no se cataloga como uno de los grandes vinos, es uno de los mejores vinos de mesa, vinos no corrientes, porque no, el Beaujolais no es un vino corriente, pero no es un vino consagrado, vamos, por los papas de la gastronomía. Entonces, toda esta región, tanto el Leonesado como la Borgoña, aquí está el Valle del Ródano, que es también el vino del Valle del Ródano, el Beaujolais, y los vinos de Borgoña son de las grandes regiones productoras de vino. Y aquí está Dijon, por aquí anda Dijon. Dijon creo que nunca se incluye en los recorridos por Francia. Y bueno, digo, yo estuve ahí porque fui invitado y ahí se celebraron las conferencias, los talleres, mesas redondas de aquel intercambio de... Fue una especie de tianguis turístico de Francia que se ofreció a una selección de agentes de viajes de Estados Unidos y algo de Latinoamérica. No era propiamente un congreso porque estaba limitado el cupo y fue un trabajo pues fue una reunión de trabajo y se nos dieron, los anfitriones, que era la región de Borgoña, nos dio paseos dentro de la ciudad y algunos centros productores de vinos de la región, que fue cuando me enamoré. De París yo estaba enamorado antes de conocerlo, pero yo no había tenido la oportunidad de conocer, de oler la provincia de Francia. Y eso lo sentí por primera vez en esta ciudad, en Dijon, famosa por su mostaza, bueno, y sus vinos. Tenemos la Catedral de Dijon, una catedral gótica. Este es el actual ayuntamiento en la ciudad de Dijon, el Palacio del Ayuntamiento. Que también tiene parte del edificio, alberga el Museo de Bellas Artes. Y es sorprendente porque tienen una gran riqueza en pintura desde el Renacimiento a toda la época galante francesa.
muchos Boucher, Fragonard, y tienen mucha pintura impresionista y postimpresionista de Francia. Aquí podemos ver un brazo del Ródano, y este es los alrededores de Dijon. Esta es una de las salas, es la plaza del ayuntamiento, y aquí está el edificio del ayuntamiento que se divide, que se comparte la otra ala con el Museo de Bellas Artes. Y aquí tenemos la catedral, la Basílica de San Michel. Es un estilo ecléctico, tiene elementos góticos, elementos renacentistas, elementos góticos. Por ejemplo, aquí podemos ver elementos románicos. Estos arcos son típicamente románicos. El peso de la iglesia, las cúpulas son renacentistas. Estas ventanas, este tipo de división de la ventana es gótico, pero no terminan en una ojiva como estas, vamos. Entonces es un estilo ecléctico, por no decir una mezcolanza de todos los estilos. No es una iglesia, eh, no es un templo con un estilo puro. Bueno, aquí vemos otra vez la catedral con esta exótica portada. Vean aquí de frente, que es una colección de gárgolas, todas son diferentes, con unas caras de perros, de diablos. A mí se me hace muy bella, muy diferente. Y bueno, aquí tienen un rincón típico eh, de Dijon. Toda la parte vieja de Dijon es muy agradable recorrerla. Debo decirles que tiene una gastronomía excelsa. Yo creo que, bueno, haciendo un lado París, ¿no? De toda Francia, entre las ciudades donde mejor se come, incluso en los cafetines y en los pequeños bistrós que no son tan caros, es Dijon y bueno, Lyon. Lyon se considera como la capital gastronómica de Francia. Y esta es la plaza, se llama la plaza de Rode, François Rode. Rode fue un escultor francés y él dedica esta escultura que está en el centro de la plaza a los jóvenes que se encargan de, ¿cómo les podría decir?, de aplastar, de pisar el vino, las uvas, que le llaman los foulangères. Por supuesto, no están desnudos, ¿no? Esta es una escultura, esta es eh, digamos, el equivalente dijonés del David de Miguel Ángel. Y bueno, aquí no es un David, sino un muchacho de estos que pisan las uvas para producir el mosto, es decir, ese jugo de uva que todavía tiene pellejo, un poco de pellejo y diminutas ramitas que contribuyen a darle el sabor al vino. No podía ser otra cosa en la región de Borgoña. Les decía, los borgoñones sienten un aprecio, una devoción hacia sus vinos como los bordeleses. Y
pueden llegar incluso a discusiones muy acaloradas sobre cuáles son los más grandes vinos, porque los que son internacionalmente, así como pues ya llevados al nivel de la divinidad, son los vinos de Burdeos. El famoso Chateau Petrus, por ejemplo, el eh, Lafite, Lafite Rothschild, Mouton Lafite, en fin, son el Chateau Margaux, y todo el mundo los venera con casi un pasmo religioso. Y los borgoñones alegan que son vinos demasiado blandos, son vinos para mujeres, que los vinos de Borgoña son los verdaderos vinos para hombres, como el Pomerol o el Chambertin, o más al sur el Nuit Saint-Georges, en fin, son de estas discusiones simpáticas y en efecto el vino de Borgoña en general es más fuerte, más corpulento que los claretes de Burdeos. En fin, no me quería perder en esto, pero pues se los comento. Esta es la iglesia, esta es una de las puertas de la catedral, de la vieja catedral de Dijon. Aquí la tenemos, que tiene todavía ciertos elementos románicos, pero ya es una etapa de transición con el gótico. Y este es el arco de Guillermo, Guillaume, en la plaza d'Arcy, en el centro de Dijon. Y bueno, no podíamos dejar de visitar este producto del cual los dijoneses están orgullosos, su famosa mostaza. No le vaya nunca a preguntar a un dijonés o decirle a un dijonés que prefieren la mostaza McCormick a, a su mostaza. La famosa Maggi, que esta la podemos conseguir aquí en México. No debería yo de hablar de estas cosas porque se me empieza a hacer agua a la boca. Y aquí tenemos los campos de Borgoña. A diferencia de la región de Burdeos, los vinos de Borgoña no son chateau, no llevan el chateau Margaux, chateau Hugo Lagos, no, aquí son el nombre Crédit Chambertin, Pomerol, incluso las botellas son diferentes. Y aquí tenemos, hay multitud de estas eh, eh, casonas en, en los alrededores de Dijon, donde están las plantaciones de uva, y lo mejor es hacer todo este trayecto por tierra, porque es como verdaderamente se saborea la belleza y el embrujo de estos campos. No hay como, después de un día de trayecto, comer muy ligero, comer cualquier cosa, un sándwich, un trozo de baguette con camembert y jambón, con un pedacito de jamón, y ya. Y llegar a cenar con un buen vino. Y cenar relativamente temprano. Y si están en verano, poder llegar a algún sitio donde se puedan ver los atardeceres sobre los viñedos. En ese momento el alma se vuelve ligera y llega un momento que casi, casi se desprende de uno. Este es el pueblo o la ciudad de Bonn, Beaune,
en las afueras de Dijon, y esta casona se conserva por ser una reliquia del estilo antiguo de las casas borgoñonas, en la ciudad de Bonn. Aquí estamos en la Catedral de Bonn y aquí tenemos las gárgolas, una con un perro, otra que es un monje. Las gárgolas fue un recurso francés medieval creado para colocar todas las imágenes que pueden evocar o aludir a, a Belcebú, al diablo. Ahí los castigaban y los colocaban en las orillas de las catedrales para que estuvieran escupiendo el agua durante los días de lluvia. Ahí hay un micrófono prendido. Ya. Bueno, vean estas. En la Catedral de Bonn, estas ojivas. Y en la iglesia, regresando a Dijon, en la Catedral de Dijon, se llama el Jacquemart. Es que así se le llama, así bautizaron a este reloj, uno de los símbolos de la ciudad de Dijon. Son estos muñecos y el Jacquemart. Este es uno de los rosetones que fue con lo que iniciamos nuestra plática en la catedral. Bueno, esta ya la habíamos visto, ver las uvas. Esta es una de las viejas casonas de Dijon y esta es una casa que se remonta a la Edad Media. Este viejo que se encuentra aquí, que ya murió, pero yo no lo conocí, pero él era el dueño de esta casona. Esta casona medieval que se remonta al siglo XIII, y era él el dueño, Monsieur Michel, así lo conocía todo el mundo, prestó su casa para que aquí se filmara El Cyrano de Bergerac con Gérard Depardieu. Y bueno, aquí tiene uno de los sacrosantos vinos de Borgoña, el Gris Chambertin. Este tipo de botella, sin hombros, es la botella típica del vino de Borgoña. Cuando tiene hombros, son las botellas de la región de Burdeos. Y hay otras regiones como la Loire, como, bueno, Beaujolais utiliza este tipo de botellas, pero la Loire, eh, en Provence, creo que es este tipo de botella, pero en la Loire y sobre todo en Burdeos es botellas con hombros. Y dicen que la botella es tipo masculino y esta que no tiene hombros es tipo femenino. Nada más como una acotación, este es uno de los grandes vinos de Borgoña. Es una delicia. Bueno, me habían preguntado la semana pasada sobre la iglesia de Vézelay. Esta es.
Esta es eh, la Basílica de Santa María Magdalena en Vézelay. Vamos ya camino hacia el macizo central, todavía en la región de Borgoña, y esta es una iglesia importantísima, ya que se supone que aquí están los restos de María Magdalena. Hay la tradición muy francesa de que María Magdalena salió de Tierra Santa, llegó a Marsella y finalmente llegó a Vézelay, donde murió, y aquí fue enterrada. La certidumbre de esto no se tiene. Aquí en Vézelay siguen considerando que aquí está enterrada Santa María Magdalena y tienen reliquias de María Magdalena como parte del tesoro de la basílica. Es una basílica casi puramente románica. Bueno, aquí tenemos, está afuera de la basílica, aquí tienen una vista, bueno, esto que estábamos viendo, pueden ver la portada, esta es, ya tiene la ojiva gótica, pero el campanario es románico. Y esta es una iglesia eh, muy, muy respetada, muy querida, no nada más por los borgoñones, sino por los franceses en general. Es considerada una de las grandes basílicas, ya que aquí fue un punto de partida para las cruzadas, especialmente la Tercera Cruzada. Como un dato que ahora con orgullo lo puedo decir, uno de mis antepasados, Ricardo Corazón de León, él se reunió aquí con otros cruzados muy importantes y aquí partieron a la Tercera Cruzada. Este es el interior, es completamente románico. Aquí podemos ver estas costillas en la nave, son como cinturones que sostienen, que refuerzan el peso del techo de la nave. Acá tenemos un rincón gótico, estas ojivas góticas, algunos capiteles son de tipo románico. Es una bellísima catedral, con un sabor, entra uno y es un olor a edad media, huele a piedra y a musgo. Aunque no hay musgo, hay un silencio, una resonancia de siglos aquí. Les muestro esta fotografía y es una foto de las más antiguas fotos que existen en Francia de Próspero Mérimée. Mérimée fue un hombre con muchas vocaciones. Fue matemático, fue arqueólogo, fue escritor. Él escribió este relato corto de Carmen, toda la historia de Carmen, la terrible Carmen, esta muchacha que coqueteaba con los soldados, fue el tema de la ópera Carmen de Georges Bizet. Él escribió el relato, toda la obra de Carmen, pero además él hizo muchos viajes. Él trabajó como un experto arqueólogo especializado en todo lo que es arquitectura medieval. Y gracias a él fue restaurada la iglesia, la basílica de Vézelay, y otra que vamos a ver más adelante, que es la basílica
de Saint-Étienne en Cahors, que estaba hecho una ruina. Y él dijo, no, tenemos que salvar esto. Es un tesoro de Francia. Y este es el señor Próspero Mérimée. ¿Sí se acuerdan de Carmen? Y estamos ahora en Lyon. Esta ciudad data de la época romana. Fue fundada por los romanos y aquí está el puente sobre el río Saón. Son dos ríos los que se unen en Lyon, el Ródano por un lado y el Saón por otro lado, formando una isla en medio que es la parte más vieja de la ciudad. Lyon es una ciudad industrial, altamente industrializada. Ahora hay mucha industria, bueno, textil, fábricas de seda, quizá las más importantes fábricas de seda de Francia estén en Lyon, eh, centros de producción tecnológica, en fin, es después de París la ciudad más grande en área metropolitana, porque lo que es el límite de la ciudad es Marsella más grande. Pero Lyon es una ciudad importantísima de Francia. También rara vez se visita y es una ciudad muy bella, muy interesante. Yo tuve ese privilegio de visitarla cuando estuve en Dijon. Fui un día nada más con el fin de comer en Lyon. Me costó un dineral. Estoy hablando de una época ya de la prehistoria, de mi propia prehistoria. Pero tuve ¿qué les puedo decir? Fue uno de estos regalos que me dio la vida, que fue poder haber comido en el restaurante La Pyramide. Perdón, La Pyramide se fue en bien, sino en el Paul Bocuse, que está en Lyon. Qué cosa tan extraordinaria. Y aquí tienen la ciudad de Lyon y este es el río Ródano, el puente sobre el Ródano. Hay puerto en el Ródano y hay puerto en el Saón. Y este es el ayuntamiento, o también le llaman el Hotel de Ville, en el centro de la ciudad de Lyon. Esta es una reliquia de la época romana, que es el Teatro Romano, que está al pie de la montaña, que es donde está de la colina de la Fouvière. Esta es la Fouvière. Esta es la Basílica de la Fouvière, Notre-Dame de la Fouvière. Aquí está la estatua de Nuestra Señora. Y esta es la iglesia guardiana de Lyon. Y es un sitio amado por todos los leoneses. Este es el interior de Notre-Dame de la Fouvière. Aquí tienen la imagen del ángel de la guarda de la Fouvière. Esta es la catedral de Lyon. Aquí abajo la tienen. Y este es considerado como el guardián, el protector de la ciudad de Lyon. Y es respetado, llamado hasta por los ateos. Aquí tenemos una vista de la Catedral de Lyon. Esta ya lo habíamos visto y salimos, continuamos nuestro trayecto por los campos de Francia hasta llegar a la ciudad de Cahors. Esta ha sido considerada como la ciudad más bella de Francia. Algunos, ya que son muy fanáticos de Cahors, la consideran la ciudad más bella.
o el pueblo más bello de Europa. No, no es para tanto, no, vamos, no existe el pueblo más bello de Europa. Europa es un continente que está repleto de pueblos memorables, de pueblos impresionantemente bellos, que parece que van navegando en la historia, que van sobre el oleaje de la Edad Media, de la época románica, como es esta, la catedral, la basílica, perdón, de Saint-Étienne. Ahora, Cahors es bellísimo, es entrañable. Se enamora uno de este pueblo y como sucede siempre cuando empezamos a recorrer estas aldeas extraordinarias, que además esta se encuentra en una especie de embudo de montañas, rodeado de un verdor, de una campiña extraordinariamente bella, con montañas, valles, barrancas, y en el corazón de todos estos nudos orográficos se encuentra ahí como escondido este rincón medieval que era punto de reunión, así como Vézelay era el punto de reunión de muchos de los cruzados. Cahors, sí, Cahors, Conque, estoy diciendo, no me hagan caso, esto es Conque, Conques se escribe. Cahors, ahorita lo vamos a ver más adelante. Conque es, eh, vamos, es la Edad Media en su quintesencia. Y aquí sí el santuario es románico, casi puro, y este fue el que cuando llegó y lo visitó Próspero Mérimée, lo vio tan destruido, sin techos ya, a punto de ser devorado por la incuria, y él escribió al ministerio correspondiente de que había que restaurarlo. Y desde el siglo XIX se iniciaron los trabajos y dejaron impecable esta iglesia sin maquillarla. Vamos, la restauraron con todo el respeto a sus canas, vamos, a su antigüedad, a su venerabilidad. No le hicieron estos afeites para dejarla como una iglesia quinceañera, toda pintarrajeada, como un payaso, ¿verdad? Como a veces sucede con seres humanos, hombres y mujeres, que quieren verse de la edad que no tienen. Y bueno, el pintarse el pelo es entendible, pero se hacen 20 cirugías plásticas, se ponen todo tipo de maquillajes y de repente es esa caricatura de su propio ser. No sé si recuerdan una película trágica que se llama La muerte en Venecia, de Luchino Visconti, basada en la novela de Thomas Mann, en que este hombre, por verse más joven y verse entrecomillado atractivo, deja que el peluquero le pinte las cejas, incluso le ponga un poco de rouge en los labios, le pinte el pelo y hasta el final le pone un clavel en el ojal del traje para que salga. Esta es una actuación extraordinaria de Dirk Bogarde, pero lo ve uno y dice, pero qué cosa tan espantosa. A veces estas restauraciones caen en ridiculizar estos monumentos y quitarles su dignidad. Afortunadamente,
En el caso de Saint-Étienne de Conques, es una de las obras maestras de la restauración. No le quitaron sus siglos. Y en torno a esta monumental basílica hay una maraña de callecitas. Se justifica pernoctar aquí. La comida, como en toda Francia, sobre todo en la provincia de Francia, es estupenda. Si no quiere uno abusar de la comida, bueno, pues, con unos cuantos quesos y un par de vasos de vino, está bien. Este es el tímpano, es decir, la puerta, la parte que está arriba del portón de la basílica de Conques, que es toda una escena, toda una visión del juicio final. Aquí lo tenemos, aquí está el demonio. Ahora lo vemos pues como una caricatura. Pero estas imágenes en la Edad Media tenían un efecto tremendo. Con aquella ingenuidad de aquellas gentes, veían estas escenas y eran suficientes para generarles espanto. Este tímpano es una de las grandes obras maestras del románico francés. Es la carretera en la que se entra a Conques. Vean estas calles, cómo no enamorarse de ellas. Y aquí estamos en la ciudad de Sarlat. Cerca de Conques se encuentra la ciudad de Sarlat, que es otro refugio de la Edad Media, esta más grande, más ruidosa, más turística, simplemente por sus dimensiones y por no estar tan escondida como Conques, Sarlat. Esto me trae un recuerdo, y perdonen que les hable de recuerdos, pero yo me acuerdo cuando mis hijos grandes, los hermanos de Patricio, estaban muy pequeños, yo les platicaba, enseñándoles algunas fotos, que yo era un conde de Sarlat, que era yo conde de Sarlat y duque de Rocamadour. Y lo peor es que ellos me lo creían y me pedían que les platicara mis aventuras en esta ciudad. Y bueno, pues con la ingenuidad de los niños, ¿verdad? Estaban muy chicos. Todavía ellos se imaginaban que cuando yo era más joven usaba espada y andaba yo caminando por estas calles como un mosquetero. Esta es la misma plaza que estábamos viendo de día. Y esta es la ciudad de Rocamadour. Es una ciudad que se encuentra como, pues materialmente, colgando de una enorme montaña de roca. Parece que está suspendida. Para subir las calles hay que zigzaguear, hay que subir escaleras. Aquí tienen
de Rocamadour, que está en el centro de Francia, casi en el centro geográfico, geográfico hacia el oeste de Francia, en lo que es la región de la Dordoña. Aquí tienen la abadía de Rocamadour o abadía de Notre-Dame de Rocamadour. Aquí está la estatua de Nuestra Señora. Un museo de arte medieval, parte, y que es una ciudad que no hay que perderla. Es decir, yo siento que Conques, Sarlat, Rocamadour son ciudades que hay que ver. Por ejemplo, salir de Conques, pernoctar en Conques, para poderlo recorrer en la noche y saborearlo, pasar por Sarlat y volver a pernoctar en Rocamadour. Y de aquí continuar a la ciudad de Cahors. Cahors se escribe. Cahors. Este es el río Lot, perdón. El río Lot. Ahorita estamos yendo hacia Toulouse o Tolosa. Aquí en Cahors también se puede pernoctar. Hay una región vinícola en el área. Hay restaurantes muy buenos. Es otro de estos recintos llenos de callecitas y de plazas, fuentes medievales. Y hay un hotel que es el Château de Mercure, que es una de las joyas. Es decir, si hay el recurso, creo que vale la pena pernoctar en este hotel. Nunca se me va a olvidar las servilletas del restaurante. En mi vida he visto servilletas más blancas, más inmaculadas que estas servilletas del Hotel de Mercure. Aquí estamos en uno de los puentes más bellos es el puente de la Valantre, un puente totalmente medieval que ahí en Cahors lo ponderan como el puente más bello de Francia. Y es una reliquia medieval hermosísimo, es un puente peatonal. Aquí este es el puente de la Valantre. Aquí se camina, se cruza. Esta es la basílica de Saint-Étienne. Saint-Étienne, Notre-Dame, son las denominaciones de muchas iglesias en Francia, sobre todo en Notre-Dame. La mayor parte de las iglesias de Francia, de las catedrales de Francia, están construidas a Nuestra Señora. Y únicamente cambia Nuestra Señora de Reims, Nuestra Señora de... Este recorrido por estas regiones de Francia, todo el trayecto que puede ser desde Lyon
hasta la ciudad de Toulouse o Tolosa, es como una inmersión en... tiene dos matices. Uno, el saborear la campiña de Francia con todo su sabor, sin nada de la contaminación que a veces el turismo ha generado en muchas ciudades, eh, por ejemplo, de la Provence o de la Costa Azul. Aquí entramos una Francia más descontaminada de estas peregrinaciones de turistas que a veces pueden ser insoportables. Cuando está uno en uno de estos rincones y se oye el barullo de un grupo, no quiero decir nacionalidades, pero gritando y cruzándose con sus celulares para tomarse selfies, que como les decía el otro día, a nadie le interesan. Y muchos de ellos no los vuelven a ver en su vida, porque al día siguiente se toman más. Hay cosas que no entiendo o me estoy amargando, pero esto tienen estos lugares. Rocamadour, Cahors, Sarlat y lo que vamos a ver la semana entrante, Albi. No, perdón, no la semana entrante, este jueves. Vean nada más qué cosas, qué pueblos. El mercado dominical. No nada más venden comida y fruta, legumbres, carnes frías. Eso es un tianguis. También hay una sección donde venden libros y libros antiguos. Libros que nunca va uno a leer, pero son muy bellos. Y aquí estamos en esta ciudad que le llaman la ciudad rosada. Es la ciudad de Toulouse o Tolosa. El río que la cruza es el río Garón. A este le llaman el Capitolio, que es en realidad el ayuntamiento de la ciudad de Tolosa. Tolosa tiene una característica muy peculiar. Es rosada, o más bien color ladrillo, porque está construida en gran parte, sobre todo en la parte antigua, está construida en ladrillo. Sus edificios, como este Capitolio o Capitolium, es hecho de ladrillo con columnas de mármol para separar los ventanales y todo lo que ven rojizo es ladrillo. Y esto le da un encanto muy especial. Aquí podemos ver en la plaza, en esta plaza del Capitolio, este zodiaco. Aquí están los signos del zodiaco en el centro de la plaza. Y esta es la sala de los ilustres. Y es una sala dedicada a escenas de personajes ilustres
en episodios históricos de Francia, fundamentalmente de la Francia relacionada con Tolosa. Pero hay episodios en este salón que son totalmente nacionales. Entre ellos hay una pintura de Napoleón Bonaparte que no tiene nada que ver con Tolosa y que es no nada más un símbolo de Francia, sino de Europa. Y otra peculiaridad que tiene Tolosa son estos parques y estos canales, que le dan un encanto muy especial, un sabor delicioso a la ciudad. Por ejemplo, en otoño todo esto se pinta de rojo y dorado, y es bellísimo. En verano, la ciudad de Tolosa puede ser tremendamente caliente, con temperaturas que andan arañando los 40 grados. Quizá por ello construyeron estos canales siempre refrescantes y que son otra de las características de esta ciudad. Aquí pueden ver las calles y el color de Tolosa. Tolosa es un centro muy importante en todo lo que es la aeronáutica. Es aquí donde está esta empresa aeronáutica y que también fabrican y tienen laboratorios de investigación para la exploración del espacio, que es un conglomerado del... están unidos, hay capital español, capital británico y capital francés, que es la empresa que construyó el Concorde y que en la actualidad está fabricando estos enormes aviones. Dios mío, se me fue el nombre. En fin, estos aviones que son el Aerobús, es aquí donde está la sede. Hay también grandes instalaciones de industria tecnológica en las afueras de Tolosa. Entonces vamos a encontrar que la ciudad, con todo su sabor de una capital, de una gran capital de provincia, se ve que es una ciudad poblada por una eh, por gente de todos lados del mundo. Es una de las ciudades más cosmopolitas de la provincia francesa. Este es uno de los patios. Este es un patio en el ayuntamiento y este es el monumento, eh, quizá el más importante monumento religioso de todo el sur de Francia. Es la Basílica de Saint-Sernin. Es una catedral, una basílica románica en la actualidad la más grande de toda Francia. Antes de la destrucción de Cluny, era Cluny, ahora el monumento románico más importante de Francia es San Cernán, y famoso por su torre, por su campanario, que es como un emblema de esta ciudad. Y tenemos el tímpano a la entrada de la basílica,
tímpano románico. Y esta es la iglesia, esta ya es gótica, de Saint-Sevier. Una de las características de Tolosa es la cantidad de monumentos religiosos que tienen. Es una ciudad rica, que les puedo decir por lo menos un día completo. Ahora, un día completo a veces puede ser demasiado agobiante para visitar. Empieza uno a tener prisas y a mal ver y a mal saborear este platillo que es una ciudad como Tolosa. Aquí tenemos los, uh, los claustros de los jacobinos. Y vean esta maravilla que se llama la palmera. Es una bóveda gótica en los jacobinos, pero vean cómo, como una palmera, al terminar la columna, se abre como una serie de ramas. Todas estas nervaduras forman los costillares que sostienen la bóveda, estilo gótico de los jacobinos. Este es el patio de los jacobinos. Una de las 100 torres que hay en Tolosa. Aquí pueden ver la, la cúpula de la Garde, es la cúpula de cobre, esta se llama la Garde, y este es el río Garona. El jueves les voy a mostrar otras de las torres de Tolosa, ya que es una parte fundamental de esta ciudad, y vamos a hacer la visita. Alguien me había preguntado la semana pasada, me había preguntado si vamos a ver Perpiñán y Narbonne. Vamos a ver Perpiñán, Narbonne y vamos a recorrer todo lo que es Languedoc, Rosillón y Aquitania. Y vamos a subir a la Bretaña. No creo que nos dé tiempo de ver Normandía. Les agradezco mucho su atención a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Y nos vemos este próximo jueves.